Saludos, espero que se encuentren bien. Hoy traemos un tema un poquito tanto misterioso, un tanto histórico, un tanto religioso. ¿Cuál es este tema? Pues me refiero a algo que está muy de moda por el tema bélico, por el tema de las noticias que nos llegan desde Medio Oriente, la guerra entre Israel y Palestina. Israel ha levantado muchas críticas, tanto a favor como en contra. No cabe duda que este país es tan amado y a la vez tan odiado. Tiene una historia extremadamente fascinante, eh, lo veo así, ya que al ser un país, una nación irónicamente tan vieja, pero a la vez tan joven, ha sido tema de mucha polémica que se puede ver en las noticias, por medio de periodistas, por medio de las redes sociales, opiniones a favor de la nación de Israel y opiniones en contra de la nación de Israel. Yo voy a dar mi punto de vista muy humilde, por supuesto, porque realmente no, mi conocimiento no es tan amplio. Voy a dar mi punto de vista de acuerdo a mi visión, como un poquito conocedor acerca de la historia hebrea y un tanto acerca del tema religioso. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, Israel realmente a mí me fascina su historia, ya que al ser una nación tan antigua, es, no sé si llamarle curioso, misterioso, no sé cómo llamarlo, pero Israel es una civilización tan vieja que no ha desaparecido, a pesar de haber tenido ya muchos conflictos a través de la historia. Ha tenido muchas intervenciones, ha tenido saqueos, han sido esclavizados, han sido perseguidos y aún con todo esto Israel no solamente es un país pequeño, sino que es un país poderoso. Es un país, es una potencia en todos los sentidos. Goza de una buena economía, goza de un buen ejército, goza de muy buena estabilidad a pesar de estar situado en un punto geográfico que no le beneficia, ya que está rodeado de países que durante años lo han querido desaparecer. Jordania, Cisjordania, Irán, Egipto, otros Siria han querido desaparecer, Palestina sobre todo ha querido desaparecer Israel, y es tan misterioso que a pesar de tantos ataques Israel sigue, y como les comentaba, no solo sigue, sino que es una potencia a nivel mundial. Y es casi imposible no saber de los judíos, es casi imposible. ¿Por qué? Porque este país ha dado demasiado legado, tanto bueno como no tan bueno, al mundo. ¿No? Comentarles un poco acerca de algunos personajes judíos. No es una lista muy larga, que podría serlo definitivamente, pero voy a abarcar unos pocos nombres de algunos nombres judíos, es decir, descendencia de esta nación de Israel, que hacen ruido en estas épocas, o que han hecho ruido a través de la historia. Quiero, por ejemplo, hablar del historiador escritor Flavio Josefo, que es uno de los que más he leído. Tenemos a Baruch Spinoza, el padre del panteísmo, un filósofo controvertido, pero también de raíces judías. Franz Kafka, por ejemplo, también, o Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis y que tanto se estudia en las escuelas de pedagogía, porque sus estudios son extremadamente buenos. Hace reflexiones acerca del comportamiento humano, la mente, ¿no? Él tiene muy buenos escritos acerca de eso. Tenemos también Albert Einstein, también de ascendencia judía, que es considerado uno de los hombres más inteligentes que han existido. Tenemos a Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, también de raíces judías. Niels Bohr, un físico. Otro personaje tan controvertido, Karl Marx, o Carlos Marx, como lo leemos nosotros en el habla hispana. Carlos Marx, este escritor que ha dado origen a grandes formas
de socialización, ¿no? Como comunismo, ¿no? Socialismo. Carlos Marx, un hombre, no sabría si decirlo, que aportó bien o aportó mal, no podría decirlo, pero que de otra forma hizo mucho ruido o hace mucho ruido. Tenemos a un inventor como Isaac Singer, o como se lea, como se diga, que todos hemos escuchado hablar, por lo menos en nuestra infancia. Yo recuerdo de las máquinas de coser de la marca Singer, y este señor fue un inventor de gran renombre que tuvo una lista larga de inventos. Tenemos también a las modas, a las marcas que a lo mejor muchos ignoramos que tienen antecedentes judíos, como lo es Calvin Klein, no sé si así se pronuncia. Calvin Klein, el famoso creador de los pantalones Levi's, de los pantalones vaqueros, ¿no? Levi Strauss, que también era judío. La moda también con Ralph Lauren, igual de sangre judía. Actores como Woody Allen, del mundo cinematográfico, como Steven Spielberg, creador de tantas sagas, de tantas películas, también de sangre judía. Y tenemos ahí también a un cinematográfico que es Stanley Kubrick, un tanto controvertido por la línea de video que hacía. Tenemos a actores como Harrison Ford, este famoso actor de Hollywood, que también es de sangre judía. Cantantes de la talla como Bob Dylan de sangre judía. Billy Joel también, un cantante de sangre judía. Y por ejemplo, bueno, podríamos seguir con una larga lista, pero en México, por ejemplo, no tenemos ahí a este señor que durante muchos años ocupó las pantallas en México, Abraham Zabludovsky, ¿no? Jacobo Zabludovsky, su padre, y Abraham Zabludovsky, hijo, también de sangre judía. Tenemos a un escritor actual, que Enrique Krause, un comentarista deportivo, David Faitelson, una periodista, entrevistadora, mujer, Adela Micha, que igual, que como todos los que he leído, traen esa línea judía. Probablemente muchos no sabíamos quiénes eran de esta sangre, pero bueno, aquí en México pues tenemos a varios, y solamente menciono algunos. Y hay un personaje igual que se considera, lo tomamos como bandera mexicana, pero también es judía. ¿Quién es Frida Kahlo? Frida Kahlo también es de orígenes judíos. Sin embargo, muchas veces como mexicanos o mexicanas se ha adoptado la bandera de la mujer mexicana. Bueno, pues les tengo esta noticia, que ella era de sangre judía. Entonces podríamos seguir con una larga lista de nombres famosos de origen judío o de línea sanguínea judía. ¿Por qué ellos se repartieron por el mundo? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la historia de Israel, tanto en el ámbito histórico como en el ámbito religioso. ¿Y cómo le podría yo poner a este tema? Pues Israel es realmente el pueblo de Dios, ¿sí? Es realmente el pueblo de Dios. ¿Y por qué les quiero hablar de esto? Bueno, porque hay un libro que es el más leído a nivel mundial, es el más leído, el más debatido, el más controvertido, y sobre todo el que a muchas más personas en el mundo ha apoyado o ha ayudado como ningún otro libro, y hablo de la Biblia. La Biblia tiene una raíz judía. La Biblia proviene de la religión judía o del judaísmo, como lo queríamos llamar. La Biblia es de escritura principalmente hebrea. No toda la Biblia como nosotros la conocemos, porque para la mayoría que sabe, la Biblia está dividida en dos partes, lo que es el Antiguo Pacto y lo que es el Nuevo Pacto. Los judíos, la religión judía solamente tiene el Antiguo Pacto. Ellos, de hecho, no les agrada que se le diga Antiguo Pacto o Viejo Testamento, Antiguo Testamento. No les agrada porque decir viejo significa que hay uno nuevo, y para ellos decir viejo, para ellos no hay un nuevo libro. Ellos solamente defienden la postura de la Biblia hebrea sin el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Entonces, lo queramos o no, este libro, nos guste o no, este libro es el que más ha sido leído a través de la historia.
Fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg. Lo leíamos ahí en la historia cuando íbamos en la secundaria, que este fue el primer libro que se imprimió. Y ha sido el libro, vuelvo a lo mismo, que ha sido el libro más leído, más controvertido, y el que más reflexiones ha levantado, el que más debates ha levantado, ha suscitado. Pero de verdad que este libro ha ayudado a demasiadas personas alrededor del mundo. Eso no lo pongo en duda, es el libro que más ha ayudado. Bueno, que es la Biblia, y es un aporte judío. Es un aporte judío. Todos de una otra forma escuchamos hablar del famoso fortachón Sansón, que le cortaron el cabello y quedó débil, ¿no? Bueno, es un personaje de la Biblia hebrea. O la famosa lucha entre David y Goliat. Siempre que representamos una lucha dispareja, una lucha desigual entre el poderoso y el débil, pues se hace alusión a esta batalla épica entre un pequeño David y un gigante Goliat. Bueno, también forma parte de las historias de la Biblia hebrea. Y sobre todo quiero también mencionar a un personaje que es adorado, idolatrado, alabado, o incluso hasta despreciado en muchas partes del mundo, ¿no? Este hombre que ha levantado tanta pasión, tanto amor, tanto debate, que su nombre es Jesucristo, ¿no? Y realmente Jesucristo pues es un nombre griego, no es un nombre hebreo. En hebreo pues se le conoce como Yahshua, ¿no? No sé si así se pronuncia, pero es más o menos así, aparece como Yahshua y Hamashiach, ¿no? Como diciendo Jesús el Cristo o Jesús el Mesías. Y no por nada el pueblo de Israel ha hecho tantos aportes al mundo. Y es curioso porque ha sido un país extremadamente pequeño. Me parece que hasta la fecha no rebasan los 10 millones de habitantes en Israel. Cuando en México me parece que somos 130, si no mal informado estoy, pero Israel, para que hagamos una comparación, me parece que no llegan a los 10 millones de habitantes. En comparación con México, podríamos decir que por lo menos México es 10 veces más grande que Israel, pero somos un país nuevo. Israel es una nación súper, súper, súper vieja. Y regreso a la pregunta, ¿Israel es realmente el pueblo de Dios? Bueno, voy a tratar de contestar al final de la exposición mi humilde punto de vista. Y quiero comenzar cómo viene la historia del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío, que lo comentaba en otro tema, lo ocupamos de la misma forma, esos tres nombres, pero no necesariamente significan lo mismo. Bueno, la historia hebrea que viene plasmada en este libro, que lo ya conocemos como la Biblia, nos habla del inicio del pueblo hebreo. ¿Y cómo comenzó? Bueno, cuando nos narra que el creador aquí llamado Jehová o Yahweh tuvo contacto con el padre de los israelitas, con el gran patriarca llamado Abraham, este hombre que andaba ahí en el desierto, en la región de Ur. Esto dicen que se ubica en Irak. Ahí estaba Abraham cuando Abraham es contactado, de acuerdo a la Biblia, por el Creador. Se presenta el Creador ante Abraham y le dice que Abraham va a ser el padre de una gran nación. Y esa nación, pues al final terminó llamándose Israel. Quiero ahorrarme ahí un poquito de lo que marca la Biblia y saltándome que Abraham fue el padre del país llamado Israel. ¿Y eso qué tiempo tiene? Pues tiene miles de años. Yo, punto personal, me atrevo a pensar que fue de las primeras civilizaciones. Habrá alguien que me diga, no, pues los chinos o otra cultura. Yo me atrevo a pensar que Israel fue de las primeras civilizaciones que existieron. Bueno, pues Abraham encaminó a su pueblo hacia la región donde actualmente se ubica el país de Israel, que es la región de Canaán. Sí, la región de Canaán, ahí se establecieron, pero sufrieron una hambruna que los llevó a Egipto.
Los llegó a traer harina, a traer comestibles a Egipto. Y les digo, ahorrándome un tanto de la historia, ellos se quedaron a vivir en Egipto, pero empezaron a crecer, empezaron a multiplicarse en Egipto bajo el liderazgo de los egipcios, que al final los egipcios vieron en ellos una fuente de trabajo gratuita. ¿De qué forma? Esclavizándolos. Entonces los israelitas estuvieron esclavizados en Egipto. ¿Durante cuánto tiempo? Pues se habla que aproximadamente 400 años estuvieron esclavizados en Egipto, y hasta que un día el creador toma contacto de nuevo con otra persona, en este caso Moisés, Moshe, como se lee en la Biblia hebrea, toma contacto con él y le pide, le dice, le encarga que vaya a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Lógicamente esta no era una tarea fácil, era una tarea titánica, porque Moisés en ese momento era un hombre que andaba en el desierto, tenía 40 años de andar en el desierto. Entonces Moisés se consideraba que era un hombre tartamudo, no tenía buen lenguaje, no tenía buen dialecto, llamémoslo así, y él fue encomendado para ir a pedir la liberación del pueblo de Israel, que estaba cautivo durante 400 años en Egipto, ¿no? Ahí las famosas pirámides, las esculturas. Bueno, los egipcios tuvieron un imperio muy, muy poderoso en ese tiempo. Entonces hemos escuchado, hemos visto incluso películas de Hollywood que nos relatan la liberación del pueblo de Israel por boca de Moisés, mandado por el Creador, que la Biblia lo denomina como Jehová o Yahweh, ¿verdad? Y que al final Moisés logró la liberación del pueblo israelita. Pero el pueblo israelita, pues de nuevo, no tenía a dónde ir, tomando en consideración que tenían 400 años de vivir esclavos en Egipto. Entonces ya estas personas israelitas pues ya no tenían recuerdo, bueno, más bien contacto directo con los que salieron en algún momento de la tierra de Canaán. Entonces tenían que regresar, pero para esto necesitaban un líder, y ese líder fue Moisés. Y fue Moisés quien nos condujo por el desierto. ¿Durante cuánto? Durante 40 años. Muchos teólogos críticos de la Biblia pues dicen que 40 años pues es de risa, porque con los medios actuales que tenemos tecnológicos pues no hubieran tardado, me parece que unos cuantos días en atravesar de Egipto hacia la región de Canaán. Bueno, ahí es un tema místico, porque estos 40 años pues se dice que los israelitas estuvieron dando vueltas en las mismas áreas, estuvieron dando vueltas, que hasta después de 40 años lograron regresar de nuevo a la región de Canaán. Y una vez que regresaron a la región de Canaán, pues yo puedo casi asegurar que no quedaba nadie de los que en algún momento habían salido de Canaán. Entonces eran, no sé, nietos, bisnietos, tataranietos, no lo sé, de los israelitas. Pero algo bien importante, bien importante, es que los israelitas no perdieron su identidad. No perdieron su identidad. Nosotros apreciamos continuamente que cuando una persona se va emigra hacia otro país, principalmente a Estados Unidos, normalmente pierden la forma de hablar, pierden la forma originaria de vestir, es decir, su identidad rápidamente la pierden. Es conocido que muchos hijos de personas que en algún momento por necesidad de trabajo partieron hacia otro país y adquieren el idioma donde llegan, ¿no? Normalmente en Estados Unidos los chicos regresan hablando inglés y ya no quieren hablar el idioma de español mexicanizado. A los israelitas es de admirarse que ellos no perdieron su vínculo con su línea, con su tradición, con su cultura. A pesar de haber pasado casi 500 años, ellos regresaron a Canaán, a la región de Canaán, para seguir su cultura, para seguir un pacto que había hecho Abraham
con Dios o Dios con Abraham. De acuerdo a la Biblia había un pacto. Entonces ellos regresaron para darle seguimiento a ese pacto, porque hasta ese momento se le conocía como el pueblo de Dios. De que regresaron a Canaán, pues surgen los diferentes reyes, ¿no? Y ahí hemos escuchado hablar de David, del famoso pastorcito que tiene un encuentro bélico con el gigante Goliat y bueno, él también llega a ser un rey muy sabio. Y bueno, tiene su historia David, una historia fascinante también, y tiene un hijo llamado Salomón. Y hemos escuchado hablar también del rey Salomón, aunque sea por referencias, decimos, pues el árbitro del partido hizo un juicio salomónico, ¿no? ¿Por qué? Porque a Salomón se le conoce como un buen juez, un hombre muy sabio que gobernó a su pueblo Israel, a su nación Israel durante mucho tiempo. Y dentro de eso, pues uno de los logros de Salomón fue que él fue el primero en crear un templo como nosotros lo conocemos, y sin importar la religión que profeses, pues bueno, Salomón fue de los primeros que hizo un templo de adoración como lo conocemos actualmente, y a eso se le conoció como el famoso templo de Salomón. Bueno, este lapso de la historia de Israel, pues igual no estuvo exenta de ataques. Tuvieron ataques por parte de los asirios, fueron atacados por los asirios, fueron atacados por los babilonios, este gran imperio, ¿no? Que también lo leímos en Historia Universal en la escuela. Los que tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, leímos referencias al famoso código de Hammurabi, ¿no? y Nabucodonosor. Bueno, pues estos israelitas fueron atacados también por este imperio babilonio, y otra vez volvieron a ser esclavizados, y de nuevo los israelitas volvieron a salir de su tierra llamada Canaán. A eso se le conocen como la primera diáspora, es decir, el exilio o la expulsión de su tierra, Canaán, hacia otro país, especialmente a Babilonia. Después de no sé cuántos años, me parece que 50 años, estuvieron esclavizados en Babilonia, cuando después son liberados y regresan de nuevo, otra vez, regresan a la región de Canaán. Ahí para que vayamos haciendo nuestras cuentas, cómo han sido esclavizados y cuántas veces regresaron a la región de Canaán para darle seguimiento al pacto, al famoso pacto que tenían con Dios. Regresaron otra vez. Y bueno, ¿y qué pasa ahí? Vuelven a construir por segunda vez el templo que primeramente lo había construido Salomón, pero que fue destruido por los babilonios. Entonces ellos regresan y de nuevo vuelven a construir su segundo templo, de nuevo en el mismo lugar. De ahí vuelven a tener una intervención, esta vez ¿por quiénes? Por los famosos griegos. Tuvieron una invasión griega ahí con el famoso general, ¿no? Alejandro el Magno, este hombre histórico que ha sido considerado el más grande de los conquistadores, Alejandro el Magno. Fueron invadidos por los griegos. Después vuelven a ser invadidos, y esta vez ¿por quién? Por los romanos, por ese gran imperio que abarcó casi 1000 años de historia universal. Los romanos invaden Israel, lo invadieron, y en este tiempo es cuando Israel, viviendo bajo la ocupación romana, es cuando tiene lugar el nacimiento de este hombre tan famoso, tan conocido, llamado Jesús de Nazaret. Es en ese tiempo cuando él nace, cuando Israel estaba sometida por el dominio romano. Pero ¿a quién creen que le guste vivir sometido todo el tiempo? Pues a nadie. Yo creo que a nadie le gustaría que su nación esté todo el tiempo sometida. Es en este proceso que ya los israelitas estaban un tanto cansados, un tanto hartos de tanta invasión, que al grado que se deciden rebelar ahí por el año 90 más o menos después de Cristo. Si no mal recuerdo, fue por esos tiempos, bueno, según lo marca la historia a cargo de Flavio Josefo, que los romanos, los israelitas, comandados por un grupo rebelde llamado los celotas,
deciden ya ponerle fin a tanto desastre que han pasado con sus antepasados y se rebelan en contra de Roma. Los romanos, pues al ser un poder más grande, pues dicen, ¿saben qué? Traigan más ejércitos y vamos a terminar con estos rebeldes. Y bueno, ahí viene Tito, el emperador, este comandante Tito, y destruye Jerusalén, asedia a Jerusalén y termina ganando la guerra. Y no solo eso, dejó gran destrucción y mortandad a su paso, ¿no? Y ahí vuelve otra vez Tito a destruir el segundo templo construido por los israelitas. Lo vuelven a destruir. De esa destrucción que quedó, pues solamente quedó lo que se le conoce como el Cótel, el Muro de los Lamentos, que en algún momento lo hemos visto en las noticias, el famoso Muro de los Lamentos, que es una barda, solamente una barda quedó de aquel esplendoroso segundo templo, el famoso templo de Herodes. Esa barda quedó, bueno, ¿por qué? Porque Tito les quiso pegar en su orgullo a los israelitas. ¿Y cuál era el orgullo de los israelitas? Pues su templo. Y Tito dijo, no, vamos a darle donde les duele, y les destruyó su templo. Entonces, si estamos ahí poniendo atención, pues nos damos cuenta que los israelitas han venido de una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces muchos críticos en contra de este libro han dicho, bueno, pues ¿qué tipo de Dios tiene esta nación? ¿Qué tipo de Dios tiene que no los protege, que no los cuida y que todo el tiempo les están dando de patadas? Bueno, aquí es sumamente curioso, misterioso, no sé cómo llamarle, que a pesar de todo esto, Israel sigue existiendo hasta nuestros días. Bueno, pues es el caso que los israelitas no gozaron de una nación. Todo ese tiempo no pudieron gozar de una nación estable porque todo el tiempo fueron atacados. Todo el tiempo fueron atacados, desde el inicio fueron atacados. Y ya en la época moderna nosotros sabemos que en Alemania surgió ahí un movimiento que hemos leído en la historia universal, que dio pie a la Segunda Guerra Mundial, el famoso Holocausto. El Holocausto, el desastre, ¿no? El desastre de los judíos. Que fue, bueno, que durante tantos ataques, tantas guerras que Israel tuvo, pues los israelitas, judíos, hebreos, tuvieron que ser repartidos en el mundo, salieron huyendo por la hambruna, por las guerras, por las invasiones, por los malos tratos, salieron huyendo. Y dentro de esa huida, pues principalmente llegaron a Europa, ¿no? España. En España fueron muy mal vistos, fueron muy atacados, que se les llamaba, incluso se les llegó a llamar marranos, ¿no? En tono despectivo, pues algo que no debe ser. Y a estos hombres los atacaron mucho. También el famoso caso del Holocausto, donde un líder alemán, que ya sabemos quién es, pues dijo, hay que exterminar a esta raza es cancerígena y vamos a exterminarla. Y pues ahí se nos habla de que mató millones de judíos en los hornos, en los campos de concentración, y vuelven los judíos otra vez a repartirse por el mundo huyendo de la guerra, ¿no? Del famoso antisemitismo, que es el odio generalizado a los judíos, es el famoso antisemitismo. ¿Llegaron dónde? Pues llegaron a Argentina, llegaron a México, llegaron a Chile, a Estados Unidos, principalmente a Manhattan. Ahí llegaron muchísimos israelitas, ¿no? Y cuando se da el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, bueno, le pone fin ahí con las famosas bombas en Japón, pues viene la liberación de los israelitas que estaban cautivos en los campos de concentración. Estaban ahí cautivos los israelitas, y pues fueron liberados. Y ahora les dijeron a los israelitas, ahora sí, son libres, pueden irse. Y la gran pregunta era, ¿a dónde iban a regresar? Si ya no tenían terreno. ¿Por qué? Porque la región de Canaán ya estaba siendo ocupada. ¿Por quién? Por los palestinos, ¿no? Por los palestinos estaba siendo ocupada. Entonces el mundo le dijo, israelitas, judíos, hebreos son libres, regresen ahora a su tierra. La gran pregunta era, ¿ahora qué tierra? Porque la tierra de donde en algún momento salimos ahora ya está ocupada. Ahí vienen una serie de convenciones, de reuniones internacionales
para decidir qué hacer con los judíos. Se habla de que muchos judíos vivieron en barcos. ¿Por qué? Porque no tenían una tierra. Muchos hablan, testimonios directos, que de niños su infancia fue viviendo en un barco. ¿Por qué? Porque una vez terminada la guerra ellos salían de Alemania, de Europa, de Polonia, salieron, pero sin un rumbo, sin tener a dónde ir. Entonces llegaban y tocaban las costas, los puertos de diferentes países, y esos países que hacían, no queremos aquí judíos, no los queremos aquí. Entonces estos hombres, esta cultura, esta civilización, pues anduvo vagando durante varios años hasta que me parece que las Naciones Unidas, el organismo de las Naciones Unidas llamada ONU, pues después de muchas pláticas, de muchas reuniones con varios países, dijeron, pues saben que palestinos, háganle ahí un espacio a sus parientes, porque no tienen dónde vivir. Y es así como los israelitas regresan por enésima vez a la tierra de Canaán. Pero por supuesto que pues ya los palestinos pues también ya se sentían o se sienten igual con el derecho de habitar esa zona, y no tardó en que empezaron a tener conflictos. No tardaron en que empezaron a tener conflictos porque hasta el día de hoy los dos se sienten con el derecho de habitar esa tierra. Tanto los israelitas alegan que ellos han sido expulsados durante muchos años de esa tierra, como también los palestinos se sienten con el derecho de habitar la tierra de Canaán. Y por eso es el tema que hasta el día de hoy el pueblo de Israel y el pueblo de Palestina tienen problemas muy, muy fuertes. ¿Por qué? Porque las dos ciudadanías se sienten con el derecho de habitar la tierra de Canaán. ¿Quién tiene la razón? Pues realmente no podría tomar un juicio. Yo creo que al final somos humanos, y que las fronteras nosotros las hemos creado, y que en la guerra pues no hay ganadores ni hay vencedores. Solamente hay perdedores, solamente hay perjudicados, porque en una guerra pues nadie gana. Pues ahí vemos en las noticias que tanto sufren israelitas como sufren palestinos. Sufren niños porque al final hay lugares donde hay combinación entre israelitas y palestinos. Hay sectores donde están unidos, donde están mezclados. Entonces una guerra no les beneficia a ninguna de las dos partes. Eso es lo real. Ahora, la pregunta es, ¿por qué realmente Israel ha persistido durante muchos años, durante muchas invasiones? ¿Por qué? Sí es cierto, y yo me atrevo a decir que en efecto el Creador hizo un pacto con ellos, y uno de esos pactos fue que ellos no iban a desaparecer. Y podrán llamarlo como quieran llamarlo, pero es real que a pesar de tantas invasiones, a pesar de tantas agresiones, los israelitas ahí están. No quiero hablar con esto de que ellos tienen buena política exterior o mala política, eso no lo sé. No sé si tienen una buena política con sus vecinos, no sé, no he ido, no conozco, pero lo que me queda claro es que independientemente de esto, ellos siguen estando, a pesar de ser un país tan viejo, tan anciano, y siguen persistiendo. Ellos no han perdido su pacto que una vez Abraham hizo con el Creador, y ellos siguen en ese pacto, bueno o malo, como se entienda, pero ellos siguen aferrados a ese pacto, siguen creyendo en ese pacto. Entonces, ha sido un pueblo que ha sido protegido. Pues yo me atrevería a decir que sí ha sido protegido. Por ahí les recomiendo una serie de una historiadora moderna llamada Nadia Katán, que hizo dos documentales muy, muy interesantes acerca de la famosa Guerra de los 6 días, que es otro tema muy, muy largo también, y otro tema que se llama Bombas en Yom Kippur. Y ¿de qué relata? En pocas palabras, relata de una invasión que tuvieron casi todos los países vecinos de Israel, y que en un momento se pusieron de acuerdo en atacar juntos a Israel para ya terminar con esa raza. ¿Qué es lo sorprendente, lo místico? Que a pesar de ponerse de acuerdo todos esos países en eliminarlo, en borrarlo del mapa,
pues no pudieron al final Israel, después de 6 días, por eso la llamada guerra de los 6 días, Israel los puso contra la pared e Israel los obligó a rendirse. Habrá gente que opine y diga cosas negativas de Israel. No estoy opinando ni a bien ni a mal, solamente que yo digo que ahí me salta a mí esa duda, respuesta, incógnita de que ese pueblo ha sido protegido. Tenemos también cuando fueron atacados en plena fiesta judía, en un día donde los judíos no hacen labores. Entonces un país aprovechó para ese día atacarlos. ¿Cuál fue el resultado? El mismo, una nueva victoria de Israel sobre sus enemigos. Entonces, Israel es el pueblo de Dios. Ahora viene mi opinión. Yo opino, valga desde un punto de vista poco conocedor, humilde opinión, que Israel no es el pueblo de Dios, que sí fue el pueblo de Dios. Fue ¿hasta cuándo? Hasta que nació el Señor Jesús. En ese momento se acabó el llamado pueblo de Dios, porque una vez llegado Jesús de Nazaret a esta tierra, Él abrió la puerta para que todo mundo, sin importar su nacionalidad, su raza, su apariencia física, su posición económica, su religión, tuviera entrada al pueblo de Dios. Yo pienso, de acuerdo a este libro, que la primera parte, que es llamado Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, nos habla del pacto que hubo de Dios para proteger a Israel. ¿Hasta cuándo? Bueno, a través de la historia, pero por un motivo en especial, que el Creador iba a proteger principalmente, porque este hombre tan famoso llamado Jesucristo iba a nacer de raza judía, de raza hebrea, de religión judía. Entonces, el mismo Nuevo Testamento nos habla que el pacto antiguo, por eso se le conoce como pacto antiguo, porque ese pacto pues se perfeccionó o terminó cuando Jesús nació hace 2000 años. A partir de la crucifixión de Jesús de Nazaret, se abrió la puerta para que cualquiera que tome la decisión pueda ser aceptado en un pueblo llamado ahora sí un pueblo de Dios. Por eso yo me atrevo a decir que actualmente Israel no es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque este libro nos dice que el pueblo de Dios es un pueblo espiritual, que ya no es una región territorial en sí, una tierra demográfica, una tierra geográfica, una delimitación territorial. Ya no es eso, sino es otro tipo de patria. Ya no la región de Canaán, sino otra patria, una patria que la Biblia lo llama como la patria celestial, donde los ciudadanos serán sin importar tu raza, tu color, ¿no? Solamente tomando una decisión importante y sencilla a la vez, que es volverse seguidor de Jesús, con sus requisitos que vienen plasmados en el nuevo pacto. Ese es mi punto de vista, pero sí me queda claro que Israel ha gozado de una protección, y esa protección le ha generado tanto odio a nivel mundial. Quiero que recapitulemos de forma tan rápida. Fueron esclavizados en Egipto, fueron atacados por los asirios, fueron atacados por los egipcios, fueron atacados por los babilonios. Sufrieron durante mucho tiempo las diferentes invasiones por los países vecinos, los asirios, los amonitas, diferentes culturas que los atacaron continuamente, y de las cuales, a pesar de que salían derrotados los israelitas, pero siempre regresaban a su país natal, a su tierra natal, a la región de Canaán, a donde actualmente viven. Y curiosamente, yo decía en un inicio que es un país tan viejo, pero también es un país tan joven. ¿Por qué? Porque hasta hace no más de 100 años ellos obtuvieron su reconocimiento ante el mundo como un país independiente.
Es decir, Israel existió, pero solamente de forma dispersa. Sus ciudadanos no cumplían con los requisitos para ser llamado país. ¿Por qué? Porque la población no estaba viviendo en Canaán. Canaán no estaba a nombre de ellos, y hasta hace poco fue que Israel fue considerada como una nación frente al mundo. No tiene más de 80 años esta nación. Es una nación tan joven, pero ya les di algunas referencias de cómo al final es una cultura pero tan importante. Tan importante que un legado de ellos es la Biblia hebrea, el Antiguo Pacto, y que sin embargo es leído en muchos lugares, en hospitales, en penitenciarías, en anexos, podría decir que muchísimas familias a nivel mundial, a pesar de que no la lean, pero normalmente siempre tienen un ejemplar de este libro de origen judío. Les dejo ahí esa reflexión para que ustedes la mediten, la reflexionen, y si les interesa el tema, como a mí, les recomiendo mucho acudir a este libro para aprender un poquito más de lo que es la historia de los antepasados del Señor Jesús de Nazaret. A mí me apasiona, a mí me llama, por eso trato de leer un poco para reafirmar mis conocimientos. Es todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta esta parte. Sé que es un poco tedioso este tipo de videos porque estamos acostumbrados a la edición visual. Estamos muy mal acostumbrados a los videos largos. Un tema en futuro hablaré acerca de por qué está pasando con nuestra mente, de que ya no tenemos el nivel de entendimiento como lo tuvimos o como lo tuvieron las personas de hace tiempo. Actualmente puedes ver un video solo de 3 minutos, de 4 minutos, pero si es un libro que ya rebase tantos minutos, ya tu mismo subconsciente te dice que no lo veas porque es un tema aburrido. Yo te invito a que ejercitemos nuestro cerebro, ejercitemos nuestra inteligencia para no volvernos solamente personas solamente con ideas grandes, ¿no? Ideas falsas, ideas perversas. Entonces te invito por favor a reflexionar y gracias por ver el video hasta aquí. Un saludo y nos vemos en el siguiente tema.